La semana pasada estábamos viendo el tema del proceso de consulta, determinación de la obligación tributaria, y comenzamos a ver la ley del IVA. Vimos un caso relacionado con la ley del IVA, código tributario hasta la ley del IVA. Dentro de lo que vimos también estaba el proceso de sanción por haber cometido una infracción, ¿verdad? Esto lo vimos en el documento que les envié a la Administración Tributaria, mencionaba levantar acta, hay un plazo de prueba, hay diligencias, hay una resolución, hay una notificación y asimismo hay un recurso de revocatorio, ¿verdad? Nos fuimos también al artículo 17 y 17 dice la ley de los contenciosos administrativos en relación de la unificación de los recursos y el ámbito de excepción de los recursos, tanto revocatoria como reposición en materia administrativa. Habíamos mencionado que dentro de la ley de los contenciosos administrativos se establece que al momento de darse la resolución del recurso, entonces se abre la puerta al contencioso administrativo. Eso lo vamos a ver en el último parcial, ¿verdad? Para el examen final vamos a ver todo lo procesal. El jueves el caso que vimos el lunes, el caso que vimos el jueves, ¿cuál era, Alejandro? ¿Cuál es el impuesto Entonces, platicábamos en relación a los ámbitos de excepción y que abre la puerta al contencioso administrativo y al ámbito judicial, ¿verdad? Ahora bien, nos quedamos en la determinación de la obligación tributaria. La determinación de la obligación tributaria abarcaba, si no estoy mal, desde el artículo 106, 108, 103. ¿Qué establece el artículo 103? Si nos lo puede leer, por favor. Artículo 103, determinación. La determinación de la obligación tributaria es que la información del cual es compartido por la administración tributaria se nos corresponda conforme a la ley o ambos coordinadamente declaran la existencia de la obligación tributaria, calculan la base imponible y su cuantía, o bien declaran la existencia, extensión o inexigibilidad de la misma. Entonces, en la determinación de la obligación tributaria, el objetivo es que pueden sacar el fondo de café. ¿Cuál es el objetivo de la determinación de la obligación tributaria? ¿Sí sabe? ¿Qué era? La norma es clara. No me lo voy a volver a leer literal. Solo extraiga. ¿Qué es la determinación de la obligación tributaria? Y es declarar la existencia de la obligación tributaria. Ajá, es la obligación. ¿Cuál es el artículo que nos menciona la obligación tributaria o la relación jurídica tributaria del Código Civil? Ajá, entonces, es la obligación tributaria. No me lo voy a leer completo. Solo extraigo lo importante. El título político de la administración tributaria y los
¿Qué es la obligación tributaria? De lado, el joven de ¿qué es la obligación tributaria? La obligación tributaria es un tipo de tributo nacional. Entre la obligación tributaria Es como colocarles en el examen cuál es la diferencia entre la interrupción y la suspensión de la prescripción. Es lo mismo. Colocaron definición, pero la definición no es la diferencia. Entonces, ¿qué es la obligación tributaria? Ahí está la definición, ¿verdad? Pero ya hemos visto varias veces. Si el artículo 103 nos menciona que la determinación de la obligación tributaria, ¿verdad?, es la existencia, inexistencia de una obligación tributaria y el fin último de los tributos o de la recaudación, ¿cuál es? ¿Qué es la obligación tributaria? Tenemos 5 elementos y los hemos estado viendo todo el semestre, ¿verdad? Hecho generador, base imponible, ciclo impositivo, periodo de imposición, sujetos. Nace derivado del hecho generador, artículo 31, ¿verdad? Un acto contrato. Entonces el articulado menciona, es el acaecimiento del hecho contemplado en la norma, ¿verdad? Y nos vamos al artículo 5 en relación a, se debe emitir una norma para, y entonces nos menciona impuestos ordinarios, extraordinarios, contribuciones porque arbitrios en la municipalidad, exenciones y demás, ¿verdad? Pero ¿cuál es el fin? Y si volvemos todavía a derecho financiero, el derecho financiero nos mencionaba ingresos, egresos, administración de recursos dentro de los elementos del derecho financiero. Entonces, ¿cuál es la finalidad última? ¿Qué es la obligación tributaria? ¿Para qué nos sirve? Si yo quiero determinar algo, ¿qué es una determinación? ¿Qué nos dice la palabra determinar? Y aquí estamos hablando de recursos. ¿Qué es determinar? Por eso menciona la existencia, inexistencia. Usted agarra una calculadora, así como en el examen, cuando agarran su calculadora y alguien no sé por qué me puso que los 400,000 en lugar de ser 12,000 el cálculo y después me puso 12,003. No sé dónde salió ese 12,003. El 3 no sé dónde salió. Me pareció sumamente extraño, pero salió. Entonces, usted hace su cálculo y ¿qué es determinar? Hacer el cálculo y el cálculo le da algo y eso es la obligación tributaria. ¿Qué es la obligación tributaria? Bueno, como dice primero la existencia de la obligación tributaria, en este caso es indicar cuándo va a ser la cantidad que se va a dar, digamos, de impuestos sobre el acto contrato. Si nos vamos al artículo 9 de escribir, ¿verdad? Entonces, la obligación tributaria es el pago del tributo, el cálculo del tributo. Entonces, la determinación de la obligación tributaria es determinar, o sea, determinar es calcular. Eso es determinar, calcular. ¿Qué cosa? El tributo. O sea, si se dan cuenta del artículo 103, ¿verdad? Es el acto mediante el cual el sujeto pasivo de la administración tributaria, cualquiera de los dos, ¿verdad?, según corresponda o ambos de manera coordinada, declaran la existencia e inexistencia de ¿qué? De la obligación tributaria. Entonces, la existencia e inexistencia de el tributo. ¿Por qué? Porque la obligación tributaria sirve, el proceso administrativo como tal de la obligación tributaria, de la determinación de la obligación tributaria, por eso se denomina determinación. Determinación viene a ser el cálculo, ¿verdad? Eso es determinar, hacer un análisis si existe o no el pago de un tributo, porque normalmente el contribuyente, de hecho eso lo vamos a ver en trajeron su ley de actualización tributaria, ¿verdad? En su ley de actualización tributaria, solo para ir teniendo una idea e ir haciendo como ese empalme, ¿verdad? Ustedes dentro, ¿y dónde está nuestro contador? Dentro de la ley de actualización tributaria se menciona que hay rentas en su artículo 2 de la ley de actualización tributaria. ¿Lo tienen por ahí? ¿Sí? ¿Qué establece el artículo 2? Artículo 2. Categorías de rentas según su procedencia.
Se graban las siguientes rentas según su procedencia. Primero, las rentas de las actividades lucrativas. Segundo, las rentas del trabajo. Tercero, las rentas del capital y las ganancias del capital. Sin perjuicio de las disposiciones generales, las regulaciones correspondientes a cada categoría de rentas se establecen y el impuesto se liquida en forma separada, conforme a cada uno de los títulos de este libro. Las rentas obtenidas por los contribuyentes no residentes se graban conforme a las categorías señaladas en este artículo y las disposiciones contenidas en el título quinto de este libro. Ok, muchísimas gracias. Entonces, la ley de actualización tributaria, o sea, para ir haciendo como un análisis completo, tanto del código tributario y de todo lo que hemos visto. La ley de actualización tributaria en su artículo 2 nos establece, hay rentas de actividades lucrativas, rentas de trabajo y rentas de capital o ganancias de capital. Si ustedes se van al artículo 1, les va a mencionar quiénes son los sujetos de la norma, quiénes están afectos al pago, porque la ley de actualización tributaria es la ley, si lo quieren ver así, del ISR, impuesto sobre la renta. Si nos vamos a la ley del IVA, que eso lo vamos a ver hoy, en su ley del IVA ustedes tienen algo que se denomina, bueno, ya vimos el hecho generador, ¿verdad? Artículo 2. Vimos también las exenciones, ya vimos los elementos de la relación jurídico-tributaria en la ley del IVA. Pero la ley del IVA tiene otro tipo impositivo que no es el 12% que conocemos normalmente. Hay un tipo impositivo en la ley del IVA que es del 5%. Sí, no sé si lo pudieron ver en la ley del IVA. ¿Lo vieron? Este 5% nosotros le denominamos actualmente pequeño contribuyente. No sé tampoco dónde en el examen me sacaron que pagaba la lotería el 3% de IVA, ¿no sé? Yo dije, si no hemos ni siquiera visto el IVA. Y alguien me puso también el 12% de IVA. Yo dije, pero si no hemos visto la ley de IVA, y solo estamos evaluando lo que ya vimos, pero son de las cosas que pasan en el examen. Bueno, entonces, en la ley de IVA tenemos dos tipos impositivos. El tipo impositivo general, que es el del 12%. Y tenemos el tipo impositivo del 5% del pequeño contribuyente. Pero ¿por qué les hago relación a esto? En razón de ver la determinación de la obligación tributaria y que la determinación de la obligación tributaria, porque digamos esto otro va a venir para el segundo parcial, adelantándonos. Entonces, los tipos de rentas son rentas de actividades lucrativas, rentas de trabajo y rentas de capital o ganancias de capital. Y hay otro tipo de renta que no está en el artículo 2, ¿verdad? Que es de los no residentes. ¿Está más adelante? ¿Verdad? ¿Usted lo considera renta o no? ¿No? ¿Cómo lo considera? Las rentas de residentes. De no residentes. Entonces, la considero. Sí. Entonces, hay otro tipo de renta acá que es la renta, pero lo vamos a ver más adelante, de no residentes. Solo que ese no está en el artículo 2. A la ley de la actualización tributaria se le olvidó colocarlo, pero más adelante en los capítulos de la ley de actualización tributaria está la renta de no residentes, pero se le olvidó en el artículo 2. Para efectos de examen, si les pregunto los tipos de renta, ¿me pueden colocar solo el artículo 2? ¿Me pueden colocar completo? Ustedes deciden. Entonces, dentro de la renta de actividades lucrativas se menciona que está el régimen, hay dos regímenes que le llamamos. Ya no son rentas, son regímenes. Regímenes. Y está en los documentos que les envié. Hay un régimen sobre actividades lucrativas. Creo que está a partir del artículo como 23 de la ley de actualización tributaria. Y está el régimen opcional simplificado. Ustedes han escuchado cuando alguien les dice, estoy en el régimen general, facturo en el régimen general. Pues el régimen general ahora se conoce como régimen opcional simplificado, anteriormente era el régimen general. Ahora, ¿por qué debemos de saber esto y es tan importante para el tema de determinación de la obligación tributaria? Vuelvo a la determinación de la obligación tributaria. Nosotros en Guatemala, y por eso hacemos un mix del IVA con el ISR, es importantísimo.
Nosotros en Guatemala, cuando se van a inscribir a la SAT, ¿quién es la SAT? Es el sujeto activo de la obligación tributaria, ¿verdad? Importantísimo. Ahora, la SAT tiene la competencia tributaria, eso quiere decir la facultad de poder recaudar el tributo, ¿sí? Ahora, cuando nosotros vamos a inscribirnos a la SAT, todo sujeto pasivo de la obligación tributaria, volvemos al sujeto pasivo de la obligación tributaria, pero nosotros como personas individuales somos contribuyentes, estamos en esa clasificación, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a inscribir en la SAT nos van a preguntar, ¿cuál es el régimen tributario? Régimen tributario al que usted va a estar afecto, o sea, que se va a inscribir. Y entonces, si ustedes llegan como yo cuando llegué, hace años, no sabía ni cuáles eran. Entonces pregunté cuáles tienen. Y entonces está el pequeño contribuyente, está el opcional simplificado y está el régimen de utilidades sobre actividades lucrativas. Esos son los tres que tenemos, ¿verdad? Ahora, ¿por qué les hago mención de esto? Eso se los va a quedar después, pero ahorita se los para la definición. Este paga el 5% de IVA, el régimen de pequeño contribuyente, y hoy lo vamos a ver. ¿Cuál es el porcentaje de impuesto, verdad? O sea, la base y el pico. Realmente en el pequeño contribuyente, ¿qué nos interesa? La base, o sea, el monto sobre el cual se va a pagar el impuesto, y el tipo, que ya sabemos que el tipo del pequeño contribuyente, el tipo impositivo es el 5%. Bueno, y el periodo de imposición es importante en el pequeño contribuyente. El opcional simplificado va a liquidar del 5 al 7% de ISR más el 12% de IVA. Y entonces ahí nos vamos a la tarifa general de IVA. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, el opcional simplificado está afecto al ISR y está afecto al IVA al mismo tiempo, ¿verdad? Con sus periodos de imposición diferentes, que los vamos a ver más adelante. Y el régimen de utilidades sobre actividades lucrativas igualmente está afecto al 25% del ISR más el 12% de IVA más el ISO. Entonces, usted me la cita un montón de impuestos pagados, ¿verdad? Pero vamos a ver más adelante qué. Esto es un juego de números, ¿sí? Ahora, ¿por qué es esto? ¿Por qué les digo esto? El pequeño contribuyente, que es el que vamos a ver hoy, quiere que se lo voy a decir. Más así, ¿verdad? Perdón, es que eso pasa. 25% de ISR, 12% de IVA, más el ISO. Y bueno, vamos a ver. Vamos a ver ahí. Hoy solo es para hacer el antecedente de la determinación. Entonces, el pequeño contribuyente, ese sí está en la ley del IVA todavía, o sea, ese sí todavía lo tenemos que ver. Hoy, el pequeño contribuyente liquida el impuesto de manera mensual, establece la norma. ¿Qué norma? La del IVA, ¿verdad? Porque el pequeño contribuyente, por eso les dice acá, la gran pared ISR y IVA son diferentes, ¿verdad? Diferentes leyes no van a poner, paga el 3% de IVA, no, esta equivocación ya no la podemos tener en el examen. O paga el 25% de IVA, no, es ISR, ¿verdad? Bueno. Entonces, el IVA se liquida mensualmente, establece la ley del IVA, en razón del pequeño contribuyente. ¿Qué sucede si el pequeño contribuyente, el contribuyente como tal, no paga sus impuestos? Ah, bueno, entonces viene esta. Y caemos a lo que estamos viendo ahorita, a determinar el impuesto. Tú no me pagas
contribuyente, se te olvidó, no quisiste, tanta cosa que puede haber, ¿verdad? No lo hiciste de manera exacta, posiblemente, ¿sí? Y entonces yo lo que voy a hacer es calcular cómo será. Te voy a hacer un proceso de determinación de la obligación tributaria. ¿Qué quiere decir eso? El impuesto que no me pagaste, que se te olvidó, que omitiste, cualquiera de las razones anteriores, yo te lo voy a calcular. ¿Y cuál es el proceso para el cálculo de ese impuesto o de ese tributo, perdón, de ese tributo omitido? La determinación de la obligación tributaria. ¿Sí? Por eso es importante la determinación de la obligación tributaria. Porque entonces va a venir y nos va a levantar una acta de echar un proceso de determinación de la obligación tributaria. Ustedes se dan cuenta, bueno, yo les había mencionado, ¿verdad? Que leyeron a partir del 138, por ahí. ¿Se recuerdan? No. Se les olvidó. Bueno, entonces, hay varios tipos de determinación. Artículo 107 inicia el primer tipo de determinación. Bueno, no en el 105 realmente, porque primero está la determinación por el contribuyente. Tenemos la determinación que hace el contribuyente y tenemos la determinación de oficio. ¿Quién realiza la determinación de oficio? La señorita de Rosado de al fondo. Entonces, hay una determinación por el contribuyente, ¿verdad? O responsable, eso quiere decir determinación por el sujeto pasivo, si lo quieren ver así, porque nos menciona contribuyente o responsable, o sea, nos menciona la clasificación del sujeto pasivo. En el artículo 105, ese sería el primer tipo de determinación, ¿verdad? Entonces menciona el artículo 105. La determinación se efectuará de acuerdo con las declaraciones que deberá de presentar los contribuyentes o responsables en su caso en las condiciones que establezca la ley. La administración tributaria podrá autorizar a los sujetos pasivos para que presenten las declaraciones, estados financieros, sus anexos o cualquier información que estén obligados a proporcionar conforme a la ley, por vía electrónica o en medios distintos al papel, cuya lectura pueda efectuarse utilizando los dispositivos electrónicos. Dichos medios deberán cumplir con los siguientes requisitos. Bueno, que identifiquen los requisitos. La administración tributaria establecerá los procedimientos y formalidades a seguir para presentación de las declaraciones, estados financieros, anexos e información en papel, por vía electrónica o por otros medios distintos, velando porque se cumplan con los requisitos antes enumerados. Bueno, nos vamos a la determinación de oficio que está en el artículo 107. Cuando la determinación se hace de oficio, entonces se sigue todo el proceso de determinación de la obligación tributaria, ¿sí? Porque si se realiza por parte del sujeto pasivo, eso quiere decir que él va a hacer las rectificaciones en las declaraciones de manera voluntaria. Ahora, determinación de oficio, ese sería el segundo tipo de determinación. La determinación de oficio, ojo, porque puede ser el 2.1, si lo queremos ver así. Si nos vamos a los tipos de determinación, y el 1 sería 105, que sería la determinación por parte del contribuyente responsable, ese sería el 1. Si nos vamos a los tipos de determinación, y el 2 sería la determinación de oficio. El 2.1 sería la determinación sobre base cierta y el 2.2 sería la determinación sobre base presunta. ¿Ya se perdió? ¿Un poquito? ¿Sí? Vamos a volver. A ver, volvamos. Se perdieron, ¿no? Pero después que no quiero borrar lo que hago. Si nos vamos a los tipos de determinación o a la clasificación de la determinación, ¿sí? Nos vamos a ir al 1. Clasificación. Estamos hablando de la determinación, ¿verdad ustedes? Artículo 103 del Código Tributario. ¿Sí? Entonces nos vamos a que la clasificación de la determinación es la determinación
por el contribuyente o responsable. ¿Dónde está? En el artículo 125. Esa es la primera clasificación. Después tenemos la clasificación 2 de la determinación de la obligación tributaria de oficio. Eso está en el artículo 107. La determinación de oficio puede ser sobre base cierta o sobre base presunta. Entonces vamos a poner 2.1 y 2.2. ¿Verdad? Sobre base cierta. 108 sobre base presunta. 110. Ahí está mejor. Me quedaron viendo los dos. Y de acá. Ya vamos a hablar de ese tratamiento porque es difícil. Bueno, entonces, determinación de oficio. En los casos en que el contribuyente o responsable omita, no brinde la información, ¿verdad? Omita la presentación de la declaración o no proporcione la información, porque puede ser, número uno, te omito, pero te presento todos mis documentos, ¿verdad? Acreditándote, entonces tú me haces el ajuste. O bien, no te presento la información. ¿Se recuerdan que dentro de los artículos que ya vimos hay una sanción por la falta de presentación de la información, de requerimiento de la información? ¿Qué era? ¿Qué había? Y podía también ser de índole penal. Artículo 94, no estoy mal, 93. Se denomina resistencia a la acción fiscalizadora. ¿Recuerdan que yo lo leí? Sí, pero no. 91, no. 93. 93, ¿verdad? El primer supuesto. Impedir o obstaculizar las actuaciones o diligencias necesarias. Impedir. Eso es no brindar la información. Entonces, esa es una. Yo se recuerdan que les decía cuando vimos ese artículo, les mencionaba la Superintendencia de Administración Tributaria se puede ir por la vía administrativa, que sería la determinación, que eso sería lo mejor, o se podría ir por la vía penal, porque el artículo 93 de resistencia a la acción fiscalizadora le da lugar a decir entonces o a determinar, bueno, el contribuyente no me quiere dar su información, me está obstaculizando para que yo realice mi función, ¿verdad? Como ente recaudador, lo traslado por la vía penal. Cuando acaba de hacerse dentro de la reforma del artículo, la mayoría de casos se iban de índole penal, la mayoría de casos. Entonces el contribuyente, ahí sí no pensaba en dar la información, ¿verdad? Bueno, entonces, volvamos a los tipos de determinación de la obligación tributaria. Artículo 107. O no proporcione la información necesaria para establecer la obligación tributaria. La administración tributaria determinará de oficio, y ahí sí muy bien mencionado, los tributos, ¿verdad? No los tributos, GDO, que por ley le corresponde administrar. Previamente a la determinación de oficio, la administración tributaria deberá requerir la presentación de las declaraciones omitidas, fijando para ello un plazo de 10 días hábiles. Si en el transcurso de este plazo el contribuyente o el responsable no presentara las declaraciones o informaciones requeridas, la administración tributaria formulará la determinación de oficio del impuesto sobre base cierta o base presunta conforme a este código, así como de las sanciones e intereses que correspondan. Seguidamente, procederá conforme a lo que establecen los artículos 145 y 146 de este código, que ya es el proceso de determinación de la obligación tributaria. Entonces, contra la determinación, ese es el último párrafo, las últimas dos líneas, que eso es importante, se admite prueba en contrario y procederán todos los recursos previstos en este código. Eso quiere decir, contra la resolución de la determinación
que esa la emite el Departamento de Fiscalización, no la emite, ¿qué pasó? ¿Se perdieron en algo? No, ¿vamos bien? Sí, vamos bien. Bueno, entonces contra la resolución de la determinación, que esa la emite el Departamento de Fiscalización, no la emite la máxima autoridad de la SAT, ¿qué recurso cabe? Presente. Si no la emite la SAT sería la de recurso revocatorio. Sí, la emite la SAT, pero no la emite la máxima autoridad de la SAT, tiene la máxima autoridad de la SAT. Entonces, por no emitir la del directorio, que es la máxima autoridad, ¿verdad? Cabe el recurso de revocatorio. Entonces, menciona la norma, se admite prueba en contrario, porque puede ser que el cálculo no me lo hicieron correcto. Puede hacer, ¿verdad? Determinación de oficio sobre base presunta. Si se dan cuenta, estamos acá. Perdón. Determinación de oficio. Sí me salió. Determinación de oficio sobre base cierta. Eso usted la última que comience a quedar. Venció el plazo que se refiere al artículo anterior, que son los 10 días para la presentación de las declaraciones, sin que el contribuyente responsable cumpla con la presentación de las declaraciones o no proporcione la información requerida, la Administración Tributaria efectuará de oficio la determinación de la obligación, tomando como base los libros, registros y documentación contable del contribuyente, así como cualquier información pertinente recabada de terceros. O, si se dan cuenta, la primera es el contribuyente. Yo le solicité la información, le di un plazo de 10 días, ¿verdad? Pero el contribuyente no me dio ninguna información. O si me la dio, ¿verdad? Y es sobre base cierta cuando me la proporciona, Si no me la da, entonces yo ya me voy a la determinación sobre base presunta, que es con la información con la que yo cuento. Determinación de oficio sobre base presunta. En los casos de negativa de los contribuyentes son responsables a proporcionar información, documentos, libros y registros contables, la Administración Tributaria determinará la obligación sobre base presunta. Por tal objeto, podrá tomar como indicios los promedios de periodos anteriores declarados por el mismo contribuyente y que se relacionen con el impuesto que corresponde, así como la información pertinente que obtenga terceros relacionados con su actividad. Asimismo, podrá utilizar promedios o porcentajes de ingresos o ventas, ingresos, costos, utilidades aplicables en la escala o categoría que corresponda a la actividad a que se dedique el contribuyente responsable. Omiso en las declaraciones o informaciones. La determinación que en esta forma se haga debe de ser consecuencia directa, precisa, lógica y debidamente razonada de los indicios tomados en cuenta. Contra la determinación de oficio sobre base presunta, se admite prueba en contrario y procederán los recursos previstos en este código. Los efectos de la determinación sobre base presunta. Artículo 110. En caso de determinación sobre base presunta, subsiste la responsabilidad del sujeto pasivo derivada de una posterior determinación sobre base cierta, siempre que ésta se haga con una sola vez y dentro del año siguiente, contado a partir de la fecha en que se efectuó la determinación sobre base presunta. ¿Por qué menciona? A ver, ahora traduzcamos el artículo 110. Menciona. En caso de determinación de base presunta, subsiste la responsabilidad del sujeto pasivo derivada de una posterior determinación sobre base cierta. ¿Qué quiere decir eso? No, ahí nos van a buscar. Yo entiendo que van a determinar por la información que ya tienen. En caso de determinación sobre base presunta, que es la información que ya tengo, ¿verdad? Menciona. Derivada de una posterior determinación sobre base cierta. ¿Qué quiere decir eso? Que ya tengo información o que ya me brindó información en el proceso. El sujeto pasivo. Porque yo en la base presunta, el sujeto pasivo no me dio nada. ¿Verdad? Yo se lo solicité, le di 10 días, pero no me dio nada. Entonces yo utilizo todo lo que menciona acá. Estados financieros, actividades relacionadas, promedios ponderados según el impuesto que se esté ajustando, ¿verdad? O determinando, y entonces el contribuyente, o bueno, el responsable ya me brinda la información. Entonces ahí pasa a ser base cierta, ¿verdad? Ya no va a ser presunta como tal, porque yo tengo toda la documentación, ¿sí? De hecho, ahorita, solo para que lo tengan en cuenta, nos llegó una notificación hace poquito
Entonces el IX le solicitaba, le iba a hacer una verificación de un colaborador que se fue a quejar, y entonces el colaborador comenzó a trabajar en la entidad desde el año 2014, ¿verdad? Entonces le piden información del afiliado y el IX le solicita libros, ellos son un régimen trimestral, están en el régimen de utilidades sobre actividades lucrativas, es eso. Entonces el IX le solicita desde el año 2014, que fue cuando entró el colaborador, varias cosas. Contrato de trabajo. Después le menciona libro de, nos vamos a dar cuenta que el régimen de utilidades lleva libro de compras, el diario mayor, y bueno, lleva otros, pero solo solicitaron compras, diario mayor e inventario, o sea, 4 libros de carácter tributario desde el año 2014. Nos solicitan también las nóminas de los colaboradores, pero la entidad en ese entonces solo tenía 4 colaboradores. Y nos solicitan el pago de planillas de IX, ¿verdad? Ahí hay mucha normativa que aplicar. Una cosa, si se dan cuenta. Nos solicitaron información de carácter tributario desde el año 2014, esa es la primera. Nos solicitaron información laboral, el contrato de trabajo y las nóminas, el libro de salarios también, el libro de salarios. Y nos solicitaron información relativa a la seguridad social, que es el pago de planillas, ¿sí? Entonces, cuando mis clientes me mandan la notificación, les digo, va, desde el año 2014 hasta cuando el colaborador terminó de trabajar en la entidad, que fue en el año 2018, ¿sí? Bueno, son 4 años los que tenemos que trabajar, y entonces les digo, lo tributario no aplica. El diario, el mayor, el inventario y el de compras no lo vamos a presentar. ¿Lo tiene? Sí, pero no lo vamos a presentar, porque hay una prescripción en materia tributaria. 2. El tema de los colaboradores del libro de salarios no aplica. ¿Por qué no aplica? El Código de Trabajo les establece que el libro de salarios es obligatorio a partir de 10 colaboradores. En ese entonces la entidad solo tenía 4. No aplica, ¿verdad? Y ahora planillas de IX aplica. Contrato de trabajo no tiene una prescripción. El contrato de trabajo no tiene una prescripción. No es que les digan, usted el contrato después de 4 años lo puede tirar a la basura. No, ¿verdad? Lo tienen que guardar. Las planillas de IX, la ley de IX no tiene una prescripción tampoco, ¿verdad? En su regulación. Bueno, entonces vamos hoy, porque eso fue hoy en la mañanita. Vamos, entonces le digo, aquí está, pero leí así, chiquitito. Y entonces aquí está ordenadito y todo. Ay, miren, pero el libro solicité de compras, inventario, mayor, diario. Sí, pero hay una prescripción. Entonces usted no puede solicitar a partir del 2021. Usted no solicitó a partir del 2014 hasta la fecha en que el colaborador estuvo, que fue el 2018. Entonces esa información ya no contamos con esa información. Aquí está el memorial para respaldar. Después, el libro de salarios tampoco aplica. La entidad solo tenía 3 colaboradores al inicio y después tuvo 4 colaboradores en ese periodo. Y el Código de Trabajo establece, pero ahí también está fundamentado en el memorial. El de planillas, ese se aplica, ¿verdad? Entonces, ¿a qué voy con esto? En muchas ocasiones, ustedes tienen que algo que la ley les obliga a dar, ¿verdad? O a veces puede hacer que la gente es tan desordenada que ya no tiene esos datos. Me ha pasado con algunos clientes que la verdad se han comido los documentos, y es cierto, sí pasa, ¿verdad? Porque son documentos muy viejos. Entonces, por eso es importante como que tener todo el contexto de las normas. A veces no es meramente que porque es X, entonces no me va a haber tema XYZ, ¿verdad? Entonces tenemos que tener como ese contexto de todo. Porque ese todo los va a hacer a ustedes un poquito más, ¿cómo les podría decir? El conocimiento siempre, si ustedes tienen más conocimiento, se pagan mejor, si lo queremos ver desde ese punto de vista, ¿verdad? Mientras más especialización, y no quiere decir que la especialización sea por una maestría o un doctorado, la práctica les da la especialidad o la lectura o los casos, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué pretende el ex colaborador? El ex colaborador es una empresa como una ferretería grande, como un EPA. Y entonces el ex colaborador le robó la empresa, él era vendedor. Y entonces él lo que hacía es que pasaba sus boletas de compra ficticias, y
Entonces él había cosas que cobraba en efectivo. A él cuando se le despidió por estar robando, de hecho, porque se le demostró que había como bastantes faltantes en lo que él pedía. Entonces el ex colaborador lo que quiere es que se le paguen sus prestaciones. Entonces ya fue a la inspección, ya hace ratos. Ahorita hay un proceso judicial en el juzgado de trabajo y está viendo de qué manera molesta la entidad. Porque al final, ¿qué hacen ustedes si van como que diferentes entidades, verdad? A SAT, voy a ir a SAT también a ponerle una denuncia. Entonces SAT viene y verifica todo, ¿verdad? Entonces es perjudicial a la empresa. Ya es como saña, ¿verdad? Yo no conozco. No. Pero bueno, volviendo al tema de la determinación. Entonces, determinación sobre base cierta, determinación sobre base presunta, determinación que hace el sujeto pasivo, determinación que hace de oficio la administración tributaria. ¿Sí? Ahora, vámonos a la ley del IVA. En la ley del IVA, solo ubiquen. En el pequeño contribuyente, solo necesitamos saber cosas muy pequeñas. ¿Qué es el pequeño contribuyente? ¿Cuál es la base imponible del pequeño contribuyente? ¿Cuál es el tipo impositivo del pequeño contribuyente? ¿Y cuál es el periodo de imposición del pequeño contribuyente? Hay algo importante en el pequeño contribuyente que tuvo modificación a partir de abril de este año, y es el techo anual del pequeño contribuyente. Eso no va a estar en la ley del IVA, pero seguramente si lo googlean lo van a encontrar. Si no, yo se los voy a dar, pero solo para que vean el techo del pequeño contribuyente, el techo actual, no el techo anterior, porque la ley que tienen seguramente menciona el techo anterior. ¿Sí? Por favor. Veamos en 3 minutos y... Eran 150. Eran. Base, tipo, periodo de liquidación y techo. Base, tipo, periodo y techo. Por favor. La chica, a ver, ¿cuál es su nombre? A ver, Flor, el pequeño contribuyente, ¿cuál es el techo? ¿Sí? Sí, esa fue la parte de pues la base, el tipo, el periodo y el techo. La base son 125 salarios. La base... Ajá. La base sería lo que nosotros facturamos. Esa es la base. El monto de facturación. Esa es la base. Pero el techo son los 125. ¿Sí? Ese es el techo. Pero si traducimos su base en techo, 125 multiplicado por los salarios mínimos, ¿cuánto le da? Aproximadamente 400. ¿De qué dependería esa aproximación? Ahí. Va. Pues acá hay algo bien en el pequeño contribuyente. Más fácil hubiera sido que dejaran uno como estaba anteriormente. Se dieron cuenta que en su norma ustedes tienen de techo
150.000 quetzales anuales, ¿sí? Ahora se modificó, a partir de abril de este año, se modificó a 125 salarios mínimos, se menciona, la reforma. Ahora bien, ¿cuál fue el problema de 125 salarios mínimos? Ustedes se dieron cuenta que desde hace 2 años el salario mínimo siempre teníamos actividades agrícolas, no agrícolas y maquila. 3 tipos, ¿verdad? Bueno, pero hace 2 años comenzaron con en el departamento de Guatemala y fuera del departamento de Guatemala. Entonces ahora tenemos 6 salarios mínimos, ¿verdad? O sea, tenemos 2 de agrícolas, no agrícolas y de maquila. Entonces viene a ser que el techo no hay un techo. Podríamos tomar, o sea, sí hay un techo, claro está, según la actividad y el departamento, el departamento creo que menciona, ¿verdad? El departamento de Guatemala, fuera del departamento de Guatemala. Ahora, ¿qué sucede si, porque ahí serían, si mis actividades y mi empresa yo la tengo registrada en el departamento de Guatemala, pero realmente yo ejerzo el comercio en Escuintla? Ya debería de variar, ¿verdad? Pero bueno, independientemente de eso. Entonces, 125 salarios mínimos, vamos a utilizar como rango de referencia ¿cuál? Departamento de Guatemala, porque realmente es donde más actividad económica hay, es donde estamos. Y vamos a utilizar el no agrícola, ¿verdad? Que es el que se utiliza casi que para todas las empresas en el departamento de Guatemala. Agrícola se utiliza más en los departamentos, ¿verdad? ¿Y qué más? No. Entonces vamos a usar el no agrícola. Si ustedes multiplican el no agrícola por el número de salarios mínimos, ¿cuál sería su techo? 465.381. 465.000. ¿Verdad? Si ustedes se dan cuenta, el techo anterior, que era de 150.000, versus 465.000, subió en más de un 300%, ¿verdad? Entonces, ¿y cuál es el tipo impositivo, Dara? El 5% mensual. Les voy a poner un caso. Miren sencillo. Y con esto nos despedimos. El contribuyente son ustedes, pongan su nombre, ¿verdad? El año fiscal, o sea, que les menciona que el pequeño contribuyente, el texto aplica para el año fiscal, ¿verdad? Inicia a partir del 1 de enero al 31 de diciembre. Ustedes no pueden superar ese rango, ¿verdad? Entonces, supongamos que nosotros estamos en el ejercicio de la profesión liberal. Eso quiere decir que no somos comerciantes, según el artículo 9, si no se mal del Código de Comercio, ¿verdad? No, el artículo 9 es el de las sociedades. Ese es el artículo del Código de Comercio. Entonces, no somos comerciantes, ¿sí? Y facturamos en el ejercicio de la profesión liberal los meses pares, supongamos que estamos en el año 2024, vamos a hacer un programado del año 2024, ¿sí? No, porque no estaba todavía la vigencia. Supongamos que en enero comenzó la vigencia. No, mejor el otro año porque muy feo. Comenzó en abril y entonces el techo era 150 y así ya nos tardamos y muy feo. Bueno, si no, la norma la vamos a partir y muy feo. El otro año. ¿Sí? Vamos a hacer un proyecto más fácil, así todo lo hacemos en proyecto. Los meses pares, está igual que la matemática de 2003 que nos pusieron ahí. Los meses pares facturamos en el ejercicio de la profesión liberal 35.000 quetzales. Y los meses impares facturamos en el ejercicio de la profesión liberal 20.000 quetzales. 20.000 quetzales también, ¿qué es? 35.000 quetzales en los meses pares cada mes y 20.000 quetzales en los meses impares cada mes. Si se dan cuenta, fueron, ¿verdad? Con el número 35.000 es impar y está el mes par, y 20.000 es par y está el mes impar, ¿verdad? ¿Qué manera? ¿Podría volver a repetir los meses pares? Los meses pares son 35.000, porque es un monto impar. Y los meses impares
es un monto par que son 20.000 mensuales, ¿sí? El otro año. Entonces, la pregunta es, uno, ¿me entendieron? Sí, ¿me entendieron? Es que a mí después me recuerdo del caso, por eso hago esas relaciones, si no, después ya no me recuerdo. Entonces, el objetivo es cuánto paga de impuesto cada mes y cuánto se liquida, partiendo de enero, claro está, del año 2026. Esa es la primera pregunta. Entonces, si se dan cuenta, ustedes van a hacer un cuadrito, eso sería lo que yo haría, y pongo 12 meses, y pongo en cada mes el monto, y pongo cuando se liquida. Entonces, obviamente, si se liquida de manera mensual, hay 12 liquidaciones de impuestos. Hay 12 bases imponibles, hay un impuesto impositivo, y hay 12 periodos de liquidación. ¿Sí? Ok. Y entonces, hay que determinar, esa sería la primera pregunta, y determinar si el sujeto pasivo, que son ustedes, sobrepasó el techo en ese año fiscal. Tercera, de haberlo superado, ¿cuál sería su recomendación? ¿Sí? Sí, ya. Comencemos 5 minutos y de una risa. ¿Cuál sería la recomendación? ¿Cuál es la Está bien, ¿verdad? Bueno, vamos a ver pues el caso. Meses, el año estamos en el año 2026. Año fiscal, el año tiene 12 meses. Enero, a ver, el joven de negro, el de gorrita, hacia atrás. Enero es un mes par o impar. Impar. Muy bien, ahí comenzamos con pie. Entonces, enero, par, ¿verdad? Y así sucesivamente. Y entonces enero, el ingreso o la facturación, si lo queremos ver desde ese punto de vista, en un mes impar, era el número par, o sea, 20.000 quetzales, ¿sí? Entonces tenemos que 6 meses del año son 20.000 y 6 meses del año 35.000. Solo menciónenme los meses que son 20.000 quetzales. El joven de acá, el primero de la fila, el de azul. Los meses que son de 20.000 quetzales. Ok. ¿Escucharon, verdad? Sí. ¿Sí? Enero, ¿qué más? Recio, por favor. Enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre. ¿Lo tienen así? ¿Lo tienen correcto? ¿Lo tienen de otra manera? Está incorrecto. Va. Entonces, ¿por qué se los pregunto así? El joven de atrás. La liquidación de los meses impares, que son de 20.000 quetzales, ¿cuándo se liquidan? Ejemplo, denme cualquier ejemplo. Enero, ¿cuándo lo liquidó? Ajá. ¿Cuándo terminó el plazo para liquidarlo? Ok. ¿Y cuál es la base? Eddie, ¿cuál es el tipo? ¿Y cuál es el cálculo? Sí. Los pares son 1000 y los pares son 1750. 1000 y 1750. Perfecto. Va. Entonces, ahorita ya vi unas caras así de cómo estás. Va. Miren, pues en los impares, ¿sí? Que ya nos mencionaron cuáles son, que son de 20.000 quetzales, se liquidan dentro del mes siguiente. Tenemos todo el mes siguiente. En los pares y en los impares realmente, ¿verdad? Entonces enero se liquida hasta el último día de febrero. Tenemos hasta. Eso no quiere decir que tengan que hacer el último día, ¿verdad? Lo pueden hacer desde el primero, ¿sí? ¿Cuál es la base
base, bueno, la base se las di. En el examen les voy a dar la base partida. ¿A qué me refiero con eso? Les voy a dar muchas facturas que tienen que sumar y eso va a ser su base. No les voy a dar el globo. Si no, ¿para qué? Y entonces, el tipo es del 5%. Entonces, todos los de 20,000, ¿verdad? El cálculo o lo que se debe de pagar de importe de impuestos son 1,000 quetzales. Por cada 10,000, solo para que se les quede para el examen, para que sea más fácil el cálculo, son 500 quetzales. Por cada 10,000 son 500 quetzales. 20,000, sumen otros 500, ¿no? 1,000. Y 30,000, 500. Y 35,000, pártanle los 500, 250. Entonces, por eso es que Eddie nos mencionaba que son 1,750. El importe que hay que liquidar en los meses pares. ¿Cuáles son los meses pares? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué? Sí. Madre. La letra 1. Madre. ¿Cuáles son los meses pares? Febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre. Ok. ¿Cuándo se liquidan? Denme el ejemplo de febrero. ¿Cuándo lo liquidan? De febrero a marzo. ¿Qué hace? ¿Hasta cuándo? Marzo. Son los primeros 15 días, ¿no? Yo tengo... Pequeña contribución. ¿Qué establece? Estamos en el pequeño contribuyente. Y fue reformado. Sí, ¿Cuándo? Ahorita en la En el inciso final es donde establece que a través de la reducción jurada cifra, a través de los formularios de no, ese es el pago, ese es el Ajá, pero él sí establece que es hasta el mes calendario siguiente, de la base que estamos usando. ¿Cuál es, pero qué reforma le aparece? ¿Cuál es el acuerdo que le aparece a la y el 25 y a mí también se la 15 días. pero ahí menciona Bueno, es los agentes de retención, pero el pequeño contribuyente es un contribuyente de carácter. Pero se los voy a ubicar, ¿les parece? Sí. Yo ahorita se me va a decir. Esa modificación fue en abril también, dije yo. Va. Bueno, se tiene todo el mes, ¿verdad? El último día para liquidar al pequeño contribuyente. Vamos a hacer un ejercicio de un pequeño contribuyente, les voy a traer la cúpula, lo vamos a poner ahí, vamos a ver si se puede liquidar el mes sin movizo. Al final se van a... ¿Qué manda? Ya, pero a la hora de facturar o de declarar, porque por lo regular los pequeños contribuyentes son declaraciones. Por ejemplo, si yo gano, mi sueldo fuera o mi contribución fuera al mes, por ejemplo enero, sí puedo ir de mes en mes. O sea, yo voy a facturar enero, puedo pagar antes de febrero, marzo, o siempre va a poder ser contra. Es o sea, ¿sabe qué es lo que pasa? Que ejemplo, del 1 al 31 de enero, usted factura, ¿verdad? Usted no podría liquidar antes de que termine el mes porque usted no sabe si va a facturar más ese mes. Entonces, el periodo como tal es mensual y se liquida dentro del mes siguiente, ¿verdad? Entonces, no podríamos adelantarnos al pago del impuesto. No sería correcto liquidarlo así. Ahora, el cálculo de ¿se pasó o no se pasó el pequeño contribuyente del tope? ¿Cuánto nos dio la señorita de acá del fondo? No, en total, el año. ¿Se pasó o no se pasó el techo? De la facturación. Si de 20,000 fueron 6 meses, son 120,000. 300 cuánto? 330.
381, no se pasa, ¿verdad? Ahora, en el anterior techo, sí se hubiera pasado, que era el techo de 150,000. ¿Qué hubiera pasado si se pasa? Cambia de régimen,